alianzas. Me llama la atención, hermano, que a veces las alianzas que nosotros hacemos como hijos de Dios puede traer alguna repercusión positiva o alguna repercusión negativa. Y cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta de que muchos hijos de Dios están haciendo alianzas y están parando esa bendición sobre sus vidas. Y tenemos que tomar cartas en el asunto y poner un poquito tenemos que tener un poquito de cuidado, porque si nosotros no discernimos quiénes son nuestras alianzas, podemos nosotros, hermano, ser descalificados o tener de alguna manera algún tipo de malas situaciones o llegar hasta juicios de parte de Dios. En Isaías 31 dice: ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos. Era gente, hermano, que ejecutaba proyectos, pero no estaba en la perfecta voluntad de Dios. Dice: pero no los míos, y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Los que descienden a Egipto sin consultarme, para refugiarse al amparo del faraón y buscar abrigo a la sombra de Egipto. Hay gente, hermano, que está haciendo precisamente lo que el profeta Isaías declara en esta profecía, en Isaías 30, porque le empieza a decir, hermano, de alguna manera al pueblo de Israel, pero se lo está diciendo a Pedro, para que lo escuche Juan. Y les dice: ay de los hijos rebeldes, ay de los hijos rebeldes, porque se estaban rebelando en contra del cielo y se estaban rebelando en contra de Dios. Pero mire, me llama la atención entrar un poquito acerca de personajes que entraron a hacer alianza y que su final fue malo. Bien dice ahí un versículo de la palabra que las malas conversaciones, ¿qué dice? Corrompen las buenas costumbres. Mire, si nosotros le hacemos un suma a esto, hermano, nuestra vida corre peligro cada vez que nosotros hacemos alianza y escuchamos el mal consejo de las personas que no son temerosas de Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta, hermano, de que nosotros muchas veces tenemos amistades, pero las amistades muchas veces irrumpen en nuestro caminar espiritual, y en vez de ayudarnos en nuestro caminar espiritual, nos hacen retroceder. Y hermano, y es que yo quiero que usted, por favor, somos poquitos, y que me ponga atención. Porque cuando miremos algunas figuras nos vamos a dar cuenta, y usted va a empezar a discernir quiénes son sus amigos o con quién tiene usted algún tipo de alianzas. Y si usted puede discernir estas cosas, usted puede de alguna manera avanzar en el evangelio o retroceder en el evangelio, y su casa puede avanzar hacia la paz, o se puede retroceder, hermano, y quedarse patinando como muchas familias cristianas están patinando en estos tiempos. Mire, la lucha definitivamente es grande. Las familias están pasando algún tipo de situaciones difíciles, falta de comprensión, falta de misericordia. Y como los bienes son familiares, tenemos que ver cómo o con quién están haciendo alianzas nuestros hijos, y nosotros como padres también tenemos que saber con quién estamos teniendo algún tipo de alianzas. Entonces Sansón, ahí en Jueces 14:20, hace un tipo de alianza con gente filistea, y tenía un amigo íntimo. Y a Sansón, usted sabe que a él le gustaban las filisteas, hermano, y los filisteos simboliza aquella gente que no tiene temor de Dios, y que muchas veces eso atrae algún tipo de situaciones difíciles, porque la gente, hermano, que no es temerosa de Dios no va a pensar como nosotros pensamos. Cualquier cristiano que reconoció a Jesucristo y que es nacido de nuevo, hermano, en su pensamiento está agradar a Dios, y se aparta de alguna manera de las cosas del mundo, de las cosas vagas, de las cosas paganas.
Y aquí Sansón se había enamorado de una mujer y se iba a casar con ella y se pone a hacer algún tipo de adivinanza y se lo adivinan, pero cuando él se da cuenta, a la mujer que él amaba, con la que se iba a casar, se la dan, pero a su mejor amigo íntimo. Y él se siente traicionado. Dice, pero la mujer de Sansón fue dada al compañero que había sido su amigo íntimo. Y esto muchas veces pasa cuando hay gente que no es temerosa de Dios, pero que de alguna manera tienen una alianza con nosotros y después nos sentimos traicionados y nos quejamos y lloramos y decimos, pero ¿por qué me hicieron esto? Sencillamente porque esa gente hiciste una alianza con alguien que no era temeroso de Dios y que definitivamente te pagó mal. Aún los cristianos, hay muchos cristianos que su corazón es cautivado por el reino de las tinieblas y resultan traicionando a otros. Pero no es tan normal como la gente que no tiene temor de Dios y que hace cosas que traiciona. Por eso es que usted mira en su casa muchas veces, mi amado hermano, que sus hijos o mis hijos, podremos hablar de nuestros hijos, mejor dicho, muchas veces traen ideas raras revelándose a las cosas que nosotros creemos o que se están revelando a las cosas que nosotros hemos implantado en casa debido a que ellos de alguna manera se relacionan afuera con gente que no es temerosa de Dios. Y que empiezan a hacer alianzas y empiezan a ver sus costumbres y empiezan a hacer costumbres de aquellos que no tienen temor de Dios. Pero como ellos están en el mundo y pasan más tiempo con la gente que no es temerosa de Dios, después la quieren traer a casa. Y esas alianzas, hermano, resultan en una grave consecuencia donde muchos terminan llorando, terminan débiles, terminan decepcionados. ¿Por qué? Porque las alianzas que se hacen con gente que no es temerosa de Dios no traen nada bueno. Me recuerdo, hermano, de muchos hijos de Dios cristianos que en algún momento tuvieron malas amistades, amistades que no eran temerosas y que se agarraron de aquel versículo donde decían, pastor, pero ¿qué tiene? Si de todas maneras el Señor se sentaba con las prostitutas, se sentaba con los ¿quiénes? Publicanos, que en ese entonces eran lo peor, los pecadores. Y el Señor Jesús, sí, pero el Señor Jesús no se contaminó. El problema es que en este tiempo la iglesia sí se está contaminando. Y no solo eso, sino que está adquiriendo, hermano amado, está adquiriendo las mismas mañas, si usted quiere llamarle así mañas, de gente que no es temerosa de Dios. Y entonces, hermano, cuando hacen alianzas con el mundo, tenemos como resultado gente que se vuelve totalmente tolerante al pecado. Y como se vuelven totalmente tolerante al pecado, ya no se atreven a decir lo que es pecado y lo que no es pecado, sino que empiezan, hermano, a abrirle las puertas a la gente pecadora, pero no se la abren para restaurarla, sino que se la abren únicamente para que estén en la iglesia y que aún adentro sigan practicando sus pecados. No sé si me estoy dando a explicar. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado qué tipo de alianzas, quiénes son tus amigos, porque puede ser que tengas un amigo que no es temeroso de Dios o una amiga que no es temeroso de Dios y que te pueda estar aconsejando mal. ¿Sí está acá, hermano? Mira, hermano, le voy a decir algo. A veces decimos, no, él no es cristiano, pero fíjese, hermano, que me da mejores consejos que un cristiano. Tal vez te pueda medio aconsejar, pero si no tiene el temor de Dios, en cualquier momento te va a dar un mal consejo. Porque sus principios los tiene, los consejos los va a dar conforme a su vida, al humanismo, pero no conforme al consejo, hermano, que a nosotros nos rige, que es la palabra de Dios. Entonces, hermano, tengamos cuidado quiénes son nuestras alianzas, con quién hacemos amistades. No van a ser que en cualquier momento te estén dando algunas cosas y tú resultes con mañas.
Y este es un gran problema, hermano, lo que tenía Sansón. Sansón era un hombre ungido. Entonces la unción no hace la madurez, no es sinónimo de madurez. Porque la iglesia de Corintios, hermano, usted se recuerda, profetizaban, hermano, toda la iglesia llena de dones, pero no era una iglesia madura. Y por eso es que el apóstol Pablo viene y le dice, ¿saben qué? Que la mujer cuando ore se cubra la cabeza solo para orar y para profetizar. Que el hombre no use el pelo largo. Y empieza, hermano, de alguna manera a normar a aquella iglesia que estaba llena de dones, pero que no era madura. Tenía la unción, pero que no tenía la madurez. Entonces nosotros, hermano amado, tenemos que tener una alianza. Tenemos que hacer alianza que vaya de acuerdo, hermano amado, a la voluntad del Padre. Y este Sansón, hermano, lamentablemente se unió en yugo desigual, pero le gustaba hacer alianza con gente pecadora, con gente filistea. Y esta es una gran figura para aquellos cristianos que no les gusta tener amistades cristianas, sino solo buscan amistades, hermano, que no son temerosas de Dios. Ay, hermano, y ahora me está prohibiendo tener a mis amigos. Va a decir usted, no, yo no. Estoy dando el consejo de la palabra. Estoy exponiendo el consejo de la palabra para que usted abra sus ojos, porque, hermano, mire, si ese versículo que dice que las malas conversaciones, dice, corrompen las buenas costumbres, quiere decir que esa conversación trae palabras, y las palabras son espíritu y que cobran vida según la palabra de Dios, pero que te van a estar llenando tanto los oídos de tanta cosa que al final tu fe en Dios se va a apartar por poner la fe en un humanismo, en un evangelio que no es sólido. Mire, hace poco estaba hablando yo con alguien y de repente, hermano, el hombre me decía, es que mi esposa, me dice, está enamorada de otro tipo, de otro hombre. Yo le decía, no te creo, le digo, pero es que yo miro que hay en el Facebook, es una sierva de Dios, escribe de fe, escribe de mega fe, escribe de todas las cosas así. Me decía, pero todo es una mentira. Ella está enamorada de otra persona y me empieza a explicar por qué esta mujer estaba enamorada de la otra persona y que lo que ella estaba buscando era separarse de su esposo. Pero llegando a la conclusión, al meollo del asunto, lo que en realidad había pasado es que había tenido malas amistades que la habían aconsejado mal y que de alguna manera le habían dicho, mira, tu esposo ya está viejo y vos tan bonita que sos, y empezaron de alguna manera a llenarle su corazón, su mente de malas palabras vanas, de mal consejo, que empezó, hermano, a agarrar el mal consejo y le importó un pepino dejar a sus muchachitos, hermano, por irse con otro hombre. Si no, mire a Eva hizo una mala alianza, empezó a platicar y empezó a escuchar y empezó a hablar y sus pensamientos, hermanos, los pensamientos, cada vez que nosotros hablamos, los pensamientos se convierten en ideas y esas ideas muchas veces nos reflejan imágenes y esas imágenes las bajamos al corazón y mucha gente vuelve en curiosidad, hermano, y cuando siente el mal consejo los hizo a que tomaran una mala decisión. Por eso es que nuestros hijos, cuando hacen alianza con filisteos, hermano, ellos están llenos de curiosidad. Ellos están experimentando otras cosas. Ellos están por allá. Usted no lo está, nosotros no estamos con ellos viéndolos. Únicamente son las oraciones donde nosotros nos ponemos ahí todos los días. Padre, estórbales el pecado. Mira sus amistades, porque no sabemos si en cualquier momento ellos vienen escuchando música que no le agrada a Dios. Cuando entran a una etapa de la pubertad, les empiezan a hablar de sexo. Hermano, yo pasé por ahí, usted también. No nos podemos hacer los locos. Cuando los más grandes nos empezaban a dar clases de sexualidad, pero cuando a nuestros padres les correspondía hablarnos de eso, para ellos era un tabú, pero nos empezaron a dar consejo de una manera equivocada. ¿Y qué me dice de los jóvenes que están metidos en drogas?
de los jóvenes cristianos que son tan tolerantes con los homosexuales, con las lesbianas en este tiempo, hermano, porque es lo que el humanismo está tirando, en lo que está arrojando, lo que están viendo en las escuelas, hermano. Mire, el día de ayer estábamos orando, mandamos una alerta, una petición, porque tenían como rehenes a un grupo de jóvenes, los hijos de hermana Cristina, y nos pusimos a orar, y ellos cuentan que estaban metidos en un locker porque no sabían lo que estaba pasando en la escuela de aquí de la Brian. ¿Se imagina usted, hermano, todo lo que están viviendo nuestros jóvenes? Mire, es que las alianzas, hermano, filisteas, muchas veces usted tiene a sus hijos. Ah, no, pastor, mire, es que mis hijos están en el cuarto todo el día, hermano. Usted, mire, ni amigos tiene, sí, pero adentro de su cuarto pueden tener una ventanita que se llama teléfono, y que pueden tener, hermano, conexiones filisteas, y no solo filisteas, sino sodómicas. Yo le enseñé la otra vez aquel video, cuál es la moda ahorita en China. Ahí pueden bajar, hermano, en MP3 la marihuana, pueden bajar los sonidos nada más de marihuana, cocaína, heroína y diferentes sonidos, y los jóvenes se ponen hasta orgasmos para las señoritas, eyaculaciones para los hombres, y se ponen los sonidos y empiezan a poner ese sonido, y a través de sonidos su cuerpo empieza a ser estimulado, hermano, y empieza a ejecutar. Por alianzas que nosotros como padres tenemos que estar supervisando y estorbándoles el pecado todo el tiempo que nosotros podamos. Yo sé que a veces es difícil. Algunos de ustedes tal vez van a tener miedo. No, pastor, es que si soy muy duro con mi hijo, pueda que se vaya de la casa. Y yo lo entiendo. Pero tenemos que entender, hermano amado, que si la Biblia nos enseña a nosotros. Mira, hay un proverbio que se escucha duro, ¿verdad? Pero se lo tengo que decir. ¿Cómo se salva el joven del Seol? ¿A cómo dice? A palos, dice. A palos se salva el joven del Seol. Pero cuando habla de palos, habla de corrección, habla de disciplina. Hay que saberlo hacer. El problema es que a nosotros sí nos golpearon, y nos golpearon con ira, y eso dañó nuestra alma. A nosotros nunca nos dijeron. De repente yo andaba jugando con uno que le decían Chacón, allá jugando fútbol, y de repente pasó mi abuelita y me vio con el mentado Chacón, y cuando llegué a la casa, no lo quiero ver con ese tal por cual, y ahí venía la corrección. Pero yo no sabía que el hombre era marihuano, y que en aquel entonces, hermano, no era una moda como la que hay hoy, que donde quiera en las escuelas está metida esa maldita droga. Mire cómo está el mundo, hermano, patentizando a un héroe que se escapó 2 veces del penal. Hermano, es que el mundo está de cabeza. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y en la iglesia solo mañas somos a veces, hermano, porque no queremos que nos digan nada. ¿No será que nuestra alma va por mal camino y necesitamos ir enmendando para ir dejando todas las alianzas? Hermano, mire, es que la alianza con el mundo, con los filisteos, muchas veces nosotros caemos tanto en las redes, caemos tanto en las redes del reino de las tinieblas, que usted y yo queremos ver las noticias, por ponerle un ejemplo. Y no es malo ver las noticias. Y empezamos a ver las noticias, pero sale un segmento donde sale un galletía. Pero sale un segmento donde empiezan a hablar más de la farándula del mundo, que a uno qué le importa, hermano, que las noticias. Empiezan a hablar más de la vanidad y de lo sexy y de todo eso, hermano, que a nosotros no nos edifica. Y nos volvemos tan tolerantes. Y vamos haciendo alianzas con las cosas, hermano, y esas cosas después las vemos normales.
yo estaba pequeño, a la par de donde estaba mi mamá. ¿Usted se recuerda cuál era el Facebook de antes, hermano? Era el tanque donde se iba a lavar ropa toda la gente. Me decía mi mamá, venía a acompañar un bote esos de pintura de 5 galones. Ahí llevábamos la ropa y 2 botes llevábamos y nos íbamos al tanque. Y mi mamá ahí lavando, ahí están todas las vecinas, sí, hermano, facebookeando ahí, contándose los chistes. Pero había una que me llamó la atención, que le decía a mi mamá que dejara a mi papá. Pero siempre que mi mamá iba a lavar, le decía, no, es que usted señora, ¿qué le aguanta? Y mire, hermano, y ahí lavando y lavándole el coco a ella también. ¿Sabe cuál fue el final de la historia de mi mamá? Dejando a mi papá. Por una mala alianza. A veces a veces, hermano, mire, yo no entiendo por qué la iglesia en este tiempo le tiene más confianza a la gente que no es temerosa de Dios que a los ministros de Dios. Degradan a los ministros. No, ¿cómo le voy a contar yo los problemas al pastor? Hermano, mire, discúlpeme, la otra vez yo le dije algo y escúcheme. Con oídos circuncidados. A veces la iglesia, hermano, es figura de Rebeca, y a uno, hermano, es figura, lo comparan como el camello, porque uno se sube, hermano, a la amada, a la iglesia, y uno pasa los desiertos con ella hasta llevarla, hermano, de alguna manera a que se case con el Cristo de la gloria. Pero los desiertos muchas veces, hermano, mucha gente está pasando situaciones difíciles. ¿Sabe por qué? Porque se baja del camello. En otras palabras, no reconoce autoridad y no se sujeta. Pero la gente que no, la gente que se baja del camello, por lo regular es aquella que sus amistades son sin temor a Dios. Ay, hermano, no sé si me estoy dando a explicar. ¿Qué hace usted cuando sus hijos de repente llega su hija? Mami, mira a mi amigo. Y llega con un peludo, puro buki, con un suarete, con pantalones que se los metió con mantequilla, hermano, así, todo apretadito. Una su chumpa de cuero. O sea. Y cuando le habla, ¿qué onda? Ese le dice. ¿Usted qué hace? Mire, nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos a elegir sus amistades, a saber, hermano, a que ellos sepan qué tipo de alianzas van a hacer, porque si no, hermano, se van a volver tolerantes. No, papá, déjalo, si es marihuana, se inyecta heroína y es mi coate. Al ratito su hijo también va a andar haciendo lo mismo. Reprendo, solo es un ejemplo. Reprendemos por las malas alianzas con los filisteos. Miremos otro así rapidito. Caín, Génesis 4:8 dice: y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hermano, campo es figura de mundo. Hay Caínes que te van a llevar al mundo, y aquí tienes que tener un poquito más de discernimiento, porque ahora tu alianza no es con gente de afuera, sino ahora es gente de adentro. Hermanos en Cristo, con el cual tú vas a tener alianza, pero que te va a empezar a decir, te va a dar mal consejo y te va a llevar al mundo. Hermano Juanito, véngase a mi casa. Mire, tengo una botella de vino. ¿Qué tal si nos la disparamos solo usted y yo? Hermano, ¿hay Santa Cena? No. Fíjese, hermano, que yo tenía un hermano en Cristo. Bueno, he tenido muchas experiencias.
Pero de hecho aquí había un joven, hermano, que se dedicaba a escuchar música del mundo para hacerle sus arreglos a las canciones que él estaba componiendo. Terminó mal. A veces, hermano, mire, a veces adentro va a haber gente de la iglesia, adentro gente de la iglesia que te va a inducir a hacer cosas que no le agradan a Dios, pero te van a llevar al mundo, porque en el mundo lo que quieren es que tú te mueras espiritualmente. Ahí te van a dar el... Mira, hermano, yo a veces me pongo a pensar en la iglesia. A veces uno dice, bueno, hermano, ¿saben qué? Vamos a usar, por ejemplo, es un ejemplo. Hermanos, mire, vamos a usar este uniforme para las diferentes áreas, para alabanza para servidores para maestros Y algunos, amén, pastor, gloria a Dios, amén. Más bonitos, pero va a haber alguien que no, yo no, y va a empezar adentro. No, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Y usted sí se va a poner ese uniforme? Ya se vio que se mira, peor que es verde, se mira pura cotorra. Ya vio que ese uniforme que le van a poner, hermana, a usted no le luce. Va a perder su glamour. Entonces, empiezan a llevarlos al campo, a tener otro tipo de pensamientos. Hermano, ¿y quién le dijo que a mostrar glamour venimos a la iglesia? ¿Usted cree que, fíjese que, sabe que cuando el Señor les puso uniformó a los sacerdotes que llevaban el tabernáculo del pacto, los vistió desde adentro hasta hacia afuera, les puso calzoncillos con una tela especial de lino fino, calzoncillos, un efod, un manto, esto, lo otro, hermano, las piedras, el tumín y el no sé qué. Mire, ¿sabe? Pero ¿quién se lo puso? Ahora echémonos una pensadita. Y si había un sacerdote que no se quería poner eso, ¿será que podía administrar? No. Entonces muchas veces, hermanos, los caínes van a alborotar adentro de la iglesia. Y los caínes, uno de los significados de Caín también es perro, que te va a morder, que va a estar viendo, va a aprovechar la oportunidad para lamerte las llagas. Mire, hermano, fíjese que esta alianza la tenemos que tener con mucho cuidado. Porque no vaya a ser que tu hermano, tenemos que ser copartícipes de la unidad, el vínculo de la paz, el vínculo de la unidad, el amor y todo. Pero cuando hacemos alianza con un hermano, una hermana que no taza nada de su alma y que lo único que hay en su boca, hermano, es el chisme, y que lo que saca de su corazón es porque en su alma hay amargura. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado, porque dice la Biblia que no deje que se brote ninguna raíz de amargura, la cual contamina a muchos. Entonces hay mucha gente que está amargada dentro de las iglesias. Hay mucha gente que está, hermano, de alguna manera, hermano, amargada, está insatisfecha dentro de las iglesias porque sus alianzas las hicieron con caínes. Y por eso tú y yo tenemos que entender, hermano amado, que aún adentro de la iglesia tenemos que discernir quiénes son nuestras amistades. Ay, hermano, yo pensé que usted me iba a hablar de la unidad, del amor, el besito por aquí, besito por allá. Lamentablemente le tengo que decir que no. A esta iglesia han venido, hermano, hermanas, entre comillas, a alabar a Dios. Se han parado ahí, se han parado aquí, se han sentado, han glorificado el nombre de Dios, pero que su profesión son brujas. Hay gente que llega, ¿sabe cómo trabajan los de la secta de solo Jesús?
Esa gente se infiltra, hermano, como siervos y siervas de Dios y se sientan a la par y buscan a los más débiles. Y a esos más débiles les empiezan a meter, hermano, una falsa doctrina y empiezan a ver más debilidades y empiezan a ver, como decimos en nuestra tierra, micos aparejados, hermano, hasta que les ponen la cabezota hacia la gente que ya había empezado, que estaba en etapa de restauración, que estaba un poquito insatisfecha, la terminan definiéndose y se la llevan al campo y después las dejan tiradas allá afuera, hermano. Todas confundidas, todas amargadas, muertas espiritualmente. Porque han hecho alianzas, hermano, lamentablemente con Caínes adentro de las congregaciones. Y nosotros como iglesia madura tenemos que entender, hermano, que usted no, hermano, mire, definitivamente usted me tiene que pasar rayos X hasta mí, que soy su pastor, y averiguar si en realidad yo soy su pastor y si en verdad le soy de bendición y si en realidad yo le estoy predicando la verdad. Porque si no, hermano, va a resultar como un montón de iglesia, hermano, que está metida bajo sus yugos y le están besando la mano al ministro y lo están idolatrando. Tenemos que entender que esto de caminar en el evangelio, hermano, mire, tal vez sea un mensaje raro, hermano, porque tal vez usted espera recibir un mensaje de amor, de paz, de felicidad, pero quiero decirle que entre nosotros más estamos acerca de ser levantados. La palabra santo significa ser apartado y nosotros tenemos que saber con quién vamos a hacer alianza. Si hay alguien aún adentro de la iglesia que a usted no le edifica su vida espiritual, tome su distancia con sabiduría. Mira, al que no le conviene dar este mensaje es a mí. A mí no me conviene dar este tipo de mensaje. Pero quiere que le diga algo. Yo me he alejado de otros ministros por sabiduría. Los amo y los bendigo. Cuando llegué a la iglesia, me le quise pegar porque pensé que los más super mega ultra recontra espirituales eran los hijos de los pastores, y me les acercaba, y cuando miraba a sus que andaban más perdidos que el hijo de la llorona, me apartaba de ellos también. Entonces no es garantía. Por eso la Biblia dice, y cuando el pastor tenga a sus hijos, el obispo dice, tenga a sus hijos en sujeción, que sean creyentes, dice, no que sean pastorcitos, creyentes. Y usted sabe que los niveles de espiritualidad van de oyente a creyente, de creyente a discípulo, de discípulo a siervo y de siervo a amigo. Que ellos crean, en su momento el Señor se les va a manifestar y ellos van a dar frutos, y si tienen llamado primario, y a Dios con ellos. Pero tampoco yo soy el pastor y mis hijos también, este es un negocio familiar. Que el Señor reprenda al diablo. Si lo que queremos es ser edificados, hermano, lo que queremos es hacer una alianza con el Espíritu Santo, queremos ser edificados, tanto usted como yo no quiero que usted venga a perder el tiempo, ni yo tampoco, mucho menos presentarme delante de Dios y decirle: Señor, mira, allá tuve un club social allá abajo, mira, calidad. Sí, pero se quedaron en la gran tribulación. Por eso yo le insto, hermano amado, y trato, y la inversión que hacemos, tal vez, hermano, mire, traemos otros ministros, diferentes funciones, que si la iglesia sea equipada por los 5 ministerios. Hoy, gracias a Dios, hemos orado por varios años con mi esposa y con algunos hermanos que han estado a la par mía orando para traer a alguien que nos ayude en el ministerio de la alabanza. ¿Por qué? Porque son batallas, y lo que queremos, hermano, no es acumular dinero aquí en la tierra. No queremos lo que queremos, hermanos, sinceramente, es que se levante donde nosotros nos paremos como iglesia Shalom, sea un olor fragante al Señor. Seamos un olor fragante.
Entonces, los Caínes te van a llevar al campo y te van a querer matar. Te van a querer desanimar. Linda, ya no cantes porque no tenés buena voz. Un Caín te está llevando a matar tu privilegio. Emma, ya no, mira, ahora ya trajeron a otro, ya no ministres, ahora andate, hacer cualquier cosa. Un Caín queriendo destruir él. Y así, pongan su nombre. Y las puse a ellas dos como ejemplo porque son como mis hijas. Y usted también. Pero a donde yo lo quiero llevar es que muchas veces viene el desánimo, hermano. Fíjese que yo he visto gente que está con aquel ánimo de hacer las cosas para el Señor y que de repente alguien les habló, alguien les invitó al campo y ahí los mataron. Entonces, mire, las alianzas son cardíacas. Las alianzas que nosotros hacemos son bien cardíacas. Le voy a decir por qué. Porque resulta que había un hombre que le pagaron, que era profeta, y que le pagaron para que fuera a maldecir a un pueblo, que fuera a tirar una maldición, y no pudo. ¿Sí saben de quién estoy hablando? ¿Cómo se llamaba ese profeta? Balaam. Y cuando no pudo, no, dijo, ese pueblo ya está bendito. Pero ¿sabes qué, rey? Te voy a dar un consejo. Mándale mujeres extrañas, que ellos se filtren con las mujeres extrañas y ya vas a ver que Dios solito los va a detestar. Y así fue. Entonces tus malas decisiones muchas veces van a ser porque hubo un Caín que te lavó el coco. Mira, hermano, le voy a decir algo con temor y temblor. Aquí en esta iglesia ha pasado mucha gente y seguirá pasando. Se van a quedar los que son de esta casa. Pero mucha gente que ha pasado por esta iglesia me llama. Pastor, fíjese que. Y se empiezan a excusar. Es que yo escuché a fulano. Es que yo escuché a sutano. Es que yo escuché al mengano. Es que fíjese que mi vida fue así. Y entonces, hermano, pude entender que hicieron una alianza con Caínes que lo sacaron de la perfecta voluntad de Dios. Entonces nosotros, hermano, mire, sinceramente, como le dije yo se lo he dicho a usted y donde quiera que esté yo no tengo ningún problema con que la gente escuche la voz de su pastor y que busque el lugar donde va a estar, pero que ahí florezca. Yo no tengo ningún problema con eso. El problema que sí veo es que la gente es fácil de manipular. ¿Y sabe cuál es la gente que se deja manipular tanto? Es aquella que involucra sus sentimientos, que se vuelve, hermano, en un evangélico o una evangélica humanista. Yo le dije a unos hermanos un día, porque estaban inconformes con algo. Le dije, ¿sabe qué, hermano? Venga para acá. Le dije, míreme desde la cabeza hasta los pies y usted me va a encontrar un montón de defectos. Y si usted quiere, agarro esa pizarra ahí y yo le voy a empezar a decir todos los defectos que yo tengo. Y le llamo a mi esposa y ella le va a escribir una lista más grande. Y le llamo a mis hijos y le van a escribir una lista más grande, porque yo no soy perfecto, tengo mis pies de barro. Pero si algo tengo, le dije, es que amo a Dios. Y mis intenciones con ustedes no son malas, sino mi intención es dar lo mejor de mí para que usted sea ministrado. Entonces esa parte como que no muchos nos gusta, pero lamentablemente sí. Dios no llama a gente perfecta. Y yo le preguntaba al Señor, sacando esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Pero yo le decía, Señor, ¿y por qué traes gente imperfecta a pastorear? ¿Por qué no mandaste ángeles? ¿Qué era lo mejor? Yo estaba llorando cuando estaba diciendo,
Y el Señor me habló a mi corazón y me dijo, si al mismo Jesucristo rechazaron que era perfecto. Entonces entendí yo, hermano, que los ministros de alguna manera pasamos la muerte mística de Cristo. Entonces, hermano, mire, yo le voy a dar un consejo. No sé si me va a dar tiempo de ver a otro. Tal vez dejamos solo esos dos aquí porque ya se me fue el tiempo. Pero yo le voy a decir algo. Tenemos que aprender a caminar en el Evangelio. Los maduros no son aquellos que se dejan llevar por lo que escuchan, por las corazonadas, por lo que yo siento. Como me dice mucha gente, me ha dicho, hermano, es que yo siento. Hermano, es que, o sea, ¿qué voces escucha? ¿Qué siente? Hermano, es que yo siento que tal vez tengo que ir a tal parte. Mire, le voy a decir algo, hermano. El Evangelio muchas veces no es de sentires. El Evangelio se basa más en obediencia y en definiciones de lo que la palabra dice. Ahí tiene que estar puesto nuestro Evangelio. Si no, hermano, usted cuando salga el anticristo, no, usted reprendo también, que el Señor reprenda. Pero si no, el anticristo, cuando usted lo mire tan guapo, con aquella unción, usted se va a enamorar de él. ¿Por qué cree que la gente, hermano, sale Marcos Witt al escenario y toda la gente les grita? Hasta los hombres, hay meros galletones, escucha, todos. Salen los de Miel San Marcos, hermano. La gente grita. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Qué costumbres de mundo, de Caínes, en el mundo, en el campo? Y que eso se repita con los ministros, hágame favor, hermano. Ahí viene el reverendo. Mire, le voy a decir algo. En el campo se le da honra a los becerros. En el campo le dan honra a cualquier cosa, pero en la casa de Dios tenemos que entender que nuestra oración es únicamente para que vive y reina por los siglos de los siglos. Pero eso lo tiene que aprender usted. Eso usted tiene que tener. Usted tiene que tener, hermano, nervios de acero. Usted tiene que estar bien cimentado en la palabra. Usted tiene que saber para dónde va, porque si no, hermano, se va a enamorar de cualquier cosa. ¿Por qué cree que la iglesia es bien manipulada en estos últimos tiempos? ¿Por qué cree que a mucha iglesia le gusta más el show de luces? ¿Por qué cree que ahora, hermano, mire, discúlpeme, deme otros 2 minutos, pero ahora, ¿por qué han cambiado toda la escenografía de la iglesia? Ahora hasta la ponen oscura, lucecitas, humo, y yo creo que hasta, los pastores salen hasta como Brad Pitt, así. Y los de la alabanza, hermano, los de los corros, viendo, me daba risa, vi una de esas fotos que hacen de meme, ¿verdad? Cuando un grupo de alabanza toca ese. Así los mira el pastor. Así los mira el otro grupo de la alabanza. Y cuando mira el otro grupo de la alabanza, cómo tocan, como la Chilindrina, Kiko y el Chavo. Así los mira, pero en realidad sí son, dice. Este mundo está más apariencia que otra cosa. ¿Por qué? Porque se dejaron llenar, hicieron alianza con los Caínes. Este mundo, la iglesia, hermano, tiene más sus pensamientos en el campo, en el mundo, porque solo están haciendo alianzas con Caínes. Usted pone la música, la 94.9, hermanos, son puros covers de música country, otra clase de música que solo les cambiaron letra de música popular o filistea o como usted le quiera llamar, a música cristiana.
¿Y qué me dice del reggaetón cristiano? ¿Y qué me dice de la salsa, el merengue? Yo estoy de acuerdo, hermano. Y yo no, mire, estoy en desacuerdo en algunas cosas, pero en otros no, porque por ejemplo, cuando yo fui a Puerto Rico, yo le he contado a usted que estaban unos hermanos tocando un merengue, pero no un merengue como el que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, sino un merengue con una unción muy diferente, pero porque esa era su cultura. En Guatemala, hermano, uno va a los lugares así. Una vez fui a unas montañas allá por los Chucumatanes y el grupo de alabanza era una marimba. Y una marimba, hermano, y una unción. Fui a visitar varias iglesias, hermano, de comunidad indígena, donde no podían hablar tal vez el español, pero qué unción, hermano. Pero ahora, ¿qué hay? Alianzas con Caínes, luces, cámaras y acción. La vanidad, el glamour. Ya solo falta, hermano, que tengamos maquillistas en las iglesias para que les echen sus polvitos, hermano, para que salgan bien bonitos. Pero eso, hermano, es por las alianzas que la iglesia está haciendo con los Caínes. Y entonces, como los llevan al campo, al mundo, ahí mueren. Mueren porque, hermano, ¿de qué sirve, hermano? ¿De qué sirve no tener frutos en nuestra vida cristiana? Si el Señor no, es más, el Señor cuando le dice a sus discípulos, les dijo: a ustedes no los van a conocer por sus señales, a ustedes los van a conocer por sus frutos. ¿Frutos de qué? Frutos dignos de arrepentimiento, frutos de humildad, frutos de mansedumbre, de honestidad, de perdón. Pero los hermanos ahora se les salen unas malas palabras, hermano. Se pegan aquellas agarradas todavía, hermano. ¿Y qué pues? O sea, fíjese que lamentablemente hay ministros caínes que sublevan a una congregación, y por eso es que en la congregación resultan muchos problemas también. Ministros caínes que desde el púlpito apalean a la amada y que mueven las aguas porque mire, hermano, las ovejitas somos tan vulnerables, y por eso es que resulta la gente así altiva, amargada, y no se ha dado cuenta. Alaban, hacen, profetizan, si usted quiere, una iglesia con dones, una gran unción, pero no madura. Y ese es el problema que tenía la iglesia de Corintios. Como le digo, tenía dones, tenía de esto, tenía aquello, pues llenen, pero no era madura. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de los Caínes. Vamos a seguir viendo las alianzas prohibidas, hermano, el próximo viernes que me toque ministrar. ¿Con quién haces alianzas? Si me acompañas, vamos a ministrar. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Pregúntese usted mismo, hermano, ¿con quién ha hecho alianza? Nos despedimos de los hermanos de radio y de televisión. Que el Señor los bendiga. Aleluya. Oh, bendito.